Una vez que se ejecuta el ID, la primera pantalla que podrás comprobar es la de comenzando. En ella podrás acceder a los recursos disponibles a tu alcance y que te permitirán acelerar aún más la curva de aprendizaje, acceder a una buena cantidad de tutoriales que puedes seguir también para lo mismo, por diferentes categorías de tu interés, la multitud de tutoriales en vídeo disponibles en el canal de YouTube de Soyo y que son un apoyo fundamental si estás aprendiendo a programar, así como el acceso a la mencionada carpeta de ejemplos, código de ejemplo o bien al sitio web de documentación que recoge todo, absolutamente todo lo que puedes hacer con Soyo. Es decir, lo que se conoce como un framework o funcionalidades disponibles desde Soyo, lo que significa que no tendrás que volver a programarlas tú mismo para aprovechar o realizar una acción o utilizar una característica determinada. Cuando cerramos esta pantalla se nos presenta el selector de proyecto. Aquí puedes ver que puedes elegir ya directamente entre si quieres elegir una aplicación de escritorio, una aplicación web, una aplicación de consola, una aplicación para iOS, o bien acceder a los últimos proyectos con los que hayas trabajado, una serie de plantillas que puedes utilizar para acelerar el desarrollo de aplicaciones similares, o bien el acceso directo a la carpeta de ejemplos que te comentaba anteriormente y que puedes ir explorando para ver todo aquello que en un momento dado puede ser de tu interés o te interesa aprender de forma específica. Solo tienes que abrir el proyecto, ejecutarlo y posteriormente estudiar el código para ver cómo se ha hecho. En este caso vamos a utilizar una aplicación de escritorio. Damos nombre al ejemplo o a lo que es el proyecto y cuando pulsamos OK, Soyo creará en el ID una estructura base de nuestra aplicación que podremos utilizar como punto de partida. Vemos que el ID está compuesto inicialmente por una serie de elementos bien diferenciados. En la parte izquierda encontrarás lo que se denomina como navegador de proyecto. Este es el que recoge todos aquellos elementos que vayas añadiendo a tu proyecto, ya sea en el diseño de las ventanas que componen la interfaz de usuario de tu aplicación o el resto de elementos que iremos viendo a lo largo del curso, desde el diseño de menús. Por omisión ves que ya se encuentra una barra de menús predefinida con una serie de elementos predefinidos que son los básicos y sobre los cuales en un momento dado te interesará probablemente añadir otra serie de menús principales, de elementos sobre un menú principal y dotarle de acciones. También es en esta parte de izquierda lo que es el navegador de proyecto, donde puedes ver dos elementos particularmente bien diferenciados. El primero de ellos es el de aplicación y otro es el de ajustes de compilación. El elemento de aplicación, si accedemos al panel inspector, que es el que nos permite editar las propiedades o las características del objeto que vayamos seleccionando en cada momento, vemos que nos permite en este caso, por ejemplo, definir cuál será la ventana que se mostrará por omisión cuando ejecutemos la aplicación. Podemos optar bien que no se muestre ninguna ventana o, como se hace por defecto, que se muestre la ventana que en este caso se llama Windows 1 y que, como puedes ver, es la que se corresponde a la que añade por defecto Soyo cada vez que creamos un proyecto de escritorio. En este menú inspector también podemos asignar, como hemos visto, la barra de menús principal con la que va a trabajar y que es la que se va a utilizar. Ves que también puedes optar entre no utilizar ningún tipo de barra de menús o bien seleccionar cualquiera que tú vayas a crear, ya llegaremos a ello, o por omisión la que se ha creado cuando se ha generado el proyecto. Como puedes ver, se selecciona o está seleccionado por omisión Main Menu Bar, que es el elemento que, como puedes observar en el navegador de proyecto, es el que se ha añadido por omisión
a tu proyecto y es el que ya cuenta con ella. Sin hacer mucho más, ves que puedes ir navegando entre estos elementos. Cuando se selecciona cada uno de los elementos, el menú o la parte del inspector va cambiando sobre la marcha para mostrarte todos aquellos parámetros o ajustes que tú puedes modificar sobre un elemento determinado. Anteriormente vimos los elementos o los atributos correspondientes al elemento de aplicación y que podemos modificar para adaptarlo a nuestras necesidades. Y por ejemplo, si lo que seleccionamos en el navegador de proyectos es, como en este caso, una ventana, el panel inspector pasará a mostrarnos sus propiedades. ¿Cuáles son algunas de las propiedades que podemos modificar en un objeto de ventana? Pues como puedes observar, el ancho, la altura y también definir la altura o el ancho máximos y mínimos que queremos que tenga. Es decir, cuando el usuario posteriormente arrastre el cursor del apuntador sobre sus costados, sobre los lados para estirar, tal y como hacemos con cualquier otra aplicación, podemos establecer el valor mínimo y máximo de esta acción. También podemos determinar el tipo de frame que va a utilizar para la representación de la ventana. Por omisión se utiliza documento, pero a lo largo de tus aplicaciones irás necesitando otro tipo de modelos de ventana, como puede ser, por ejemplo, las ventanas modales, las ventanas flotantes, y cada una de ellas tiene un sentido en función de lo que quieras presentar y de los resultados que quieras obtener o del comportamiento que quieras dar a tu aplicación. De igual modo, también puedes definir si tiene los típicos elementos o denominados widgets, como son el botón de cierre, de maximizar la ventana, minimizar. Si queremos incorporar, por ejemplo, el botón para ampliar la ventana al máximo de forma que ocupe toda la superficie útil de la pantalla, o bien determinar si queremos que sea una ventana en la cual se pueda ajustar o no el tamaño. Del mismo modo, también puedes ajustar el color de fondo para la ventana, que quieres que se muestre la ventana, o bien utilizar las características, las capacidades por omisión del propio sistema operativo de forma nativa para otorgar ese aspecto similar, idéntico al resto de las aplicaciones que se vayan a ejecutar sobre el sistema operativo. Del mismo modo, como veíamos en el caso del elemento aplicación, aquí también podrás encontrar una sección que te permite indicar cuál es la barra de menú con la que va a trabajar esta ventana. En las aplicaciones sencillas, como serán los primeros ejemplos que vayamos creando, será suficiente con que trabajemos con la misma barra de menús.